Hoy nos toca hablar de uno de los directores más influyentes de toda la historia, el neoyorquino Stanley Kubrick. Leeremos en forma de iceberg, con datos que quizás no conocías sobre el director de La Naranja Mecánica, lleno de curiosidades sobre su filmografía. Muchos afirman que Stanley Kubrick era un genio, pues su coeficiente intelectual era bastante alto. Algunas fuentes afirman que este era más de 200, aunque esto parece ser más una exageración, pues la media oscila entre los 95 y 100 puntos. Entre los 101 y 114 están los individuos que están por encima del promedio. Después de los 115 y hasta los 129 son brillantes. A partir de los 130 y 150 están los genios y los superdotados. Más arriba de los 150 están los individuos excepcionales, cuyo razonamiento va más allá de lo usual. Además de esto, las personas en el rango de 180 a 200 suelen tener grandes deficiencias para socializar y a menudo llegan a ser marginados. Era un hecho que Kubrick era extremadamente inteligente y tenía un temperamento delicado dentro del set. Seguramente su verdadero IQ oscilaba entre los 115 y 150, que sí están encima del promedio, pero no lo ponen en un nivel tan extremo. En comparación, personalidades como Stephen Hawking y Albert Einstein tenían un coeficiente de más de 160. Stanley Kubrick estuvo involucrado con varios proyectos que nunca fueron lanzados oficialmente, pero uno de ellos estrenado de la mano de otro cineasta, el llamado Rey Midas del cine, Steven Spielberg. Hablo de la película Inteligencia Artificial. Kubrick estuvo trabajando en la preproducción de Inteligencia Artificial durante gran parte de los años 90. Después del estreno de Jurassic Park en 1993, Stanley quedó impresionado con los efectos revolucionarios para la época, así que empezó a discutir sus ideas con Spielberg. Aparentemente tenía planeado dejar la silla al director Spielberg para enfocarse en la producción y en el tratamiento del guión. Stanley Kubrick murió en 1999, poco antes de terminar su última película, Ojos bien cerrados, por lo que Spielberg se encargó del proyecto para honrar los deseos del cineasta. La película se estrenó en el 2001, estelarizada por Haley Joel Osment y Jude Law. Aunque recibió críticas mixtas, se nota la influencia de Kubrick en el filme. Probablemente Steven Spielberg dejó de lado su propia visión para hacerle fiel a las peticiones del neoyorquino. Antes de que su carrera de cineasta diera frutos, Kubrick se ganaba unos cuantos dólares en torneos de ajedrez y tocando como baterista en una banda de jazz. También era ávido seguidor de la música de este género, y llegó a tocar la batería con buena habilidad. Kubrick solía adaptar novelas y cambiar su versión cinematográfica. Esto ocurrió en El Resplandor, estrenada en 1980. Stephen King, el autor del libro sobre el cual está basada la película, comentó que tenía altas expectativas sobre la adaptación, pero terminó decepcionado al final. El escritor argumentaba que Jack Torrance estaba loco desde un principio en la película, y en su novela este se vuelve loco de forma gradual, por la maldición del hotel. Estos y otros detalles hicieron que a Stephen King le disgustara la película. Existe un rumor acerca de que como Kubrick perdió un día de rodaje para jugar ajedrez, pero esto no se ha comprobado del todo. Unos mencionan que fue durante el rodaje de Doctor Strangelove y otros que durante el de Espartaco, pues lo que sí es cierto es que mantenía un gran profesionalismo, así que es poco probable que esto sea verdad, a pesar de su afición con el ajedrez. El perfeccionismo y dedicación al detalle era algo que caracterizaba la forma de trabajar de Stanley. Como prueba de esto está su obra póstuma, Ojos bien cerrados, que ostenta un récord Guinness. El primero de estos fue el rodaje interrumpido más largo, con un total de 15 meses. Durante este tiempo se grabó una escena que tardó 46 semanas en completarse. Esta es una teoría muy popular, en la que se afirma que el aterrizaje lunar de 1969 fue montado y Kubrick se encargó de grabarlo para hacerlo parecer lo más realista posible. Las evidencias apuntan a detalles en las fotos y videos que se tomaron durante la misión del Apolo 11. Se menciona que en las fotos no había estrellas, las luces y sombras no coinciden con la posición de la Tierra y el Sol, y que la bandera está siendo ondeada a pesar de que no hay aire en el espacio. Este y otros detalles ayudaron a gestar la teoría del falso aterrizaje lunar, cuyo único fin era ganar la carrera espacial en contra de la Unión Soviética.
Esta es una que todos se saben, pues aparentemente su obra póstuma revelaba rituales y datos importantes de sociedades secretas en altas esferas del poder. Esta razón fue suficiente para querer borrarlo del mapa. Hablaremos un poco sobre esta teoría de conspiración en próximos niveles. De acuerdo con las entrevistas y detrás de cámaras de la película del Resplandor, el cineasta fue demasiado estricto con la actriz Shelley Duvall durante el rodaje. La actriz llegó a sufrir ataques de pánico y pérdida del cabello. Los presentes afirman haber sido testigos de maltrato por parte de Kubrick hacia el intérprete, con tal de que le brindara su mejor actuación. El estrés fue tan grande que una vez acabando el rodaje y después de unos roles menores, la actriz decidió retirarse definitivamente. Los productores de la película usaron metraje no utilizado de la película del Resplandor y lo incorporaron al corte final. El material se puede apreciar en tomas de paisajes que se asemejan mucho al inicio de la película de Kubrick. El final del Resplandor en realidad es uno alternativo, y el primer final se pudo ver en el estreno para después ser retirado a petición del propio Kubrick. La escena tiene lugar después de que Jack muere en la nieve. Stuart Ullman visita a Wendy Torrance en el hospital, quien le comenta que la policía fue al lugar y que no habían encontrado la más mínima evidencia de nada fuera de lo común. También les ofrece a Wendy y a Danny quedarse con él por un rato. La película terminaba con el texto siguiente: el Dr. Overlook sobreviviría a esta tragedia como sucedió con tantas otras. Todavía está abierto cada año del 20 de mayo al 20 de septiembre. Está cerrado durante el invierno. Dicho final es conocido como Lost Media, pues está perdido, y solo puedes encontrar descripciones como esta en internet. Y en realidad fueron muy pocos los que lo pudieron ver en cines. El síndrome de la mano ajena es un trastorno neurológico que se produce por la formación de los llamados cuerpos callosos en el cerebro. El personaje del Dr. Strangelove en la película homónima de Kubrick padece este trastorno. El síndrome es bastante peculiar, pues la persona afectada es incapaz de controlar los movimientos de alguna de sus extremidades superiores, como si estos le fueran ajenos o incluso estuvieran poseídos. También se le conoce como el síndrome de la mano alienígena, y después del estreno de la película también se le llamó el síndrome del Dr. Strangelove. Stanley Kubrick requirió la ayuda del astrofísico Carl Sagan para el desarrollo de la película 2001, Una odisea en el espacio. El libro de Sagan, titulado La conexión cósmica, una perspectiva extraterrestre, influyó el desarrollo del proyecto. De manera específica, la teoría de que toda representación de un alienígena sería una falsedad. Así que se decidió que la mejor forma era sugerir su presencia en lugar de introducirlos de forma explícita. Se rumora que el escritor William Peter Blatty, autor de la novela y del guion de la película del Exorcista, pensó en Stanley Kubrick para dirigir el proyecto. Probablemente, al ser un novicio en el mundillo de Hollywood, los productores no tomaron muy en serio su propuesta. Al final, quien se quedó con la silla del director fue el cineasta William Friedkin. Hablando nuevamente de la última película del cineasta, se tiene la creencia en la comunidad cinéfila que hubo una conspiración en torno a su muerte. Además, se dice que eliminaron alrededor de 30 minutos del metraje final y que en realidad Kubrick no tuvo injerencia sobre el corte final. Aunque la versión oficial es que Kubrick entregó una versión preliminar a los ejecutivos de Warner Bros. Aproximadamente una semana antes de morir. A dicho corte solo le faltaban unos cuantos detalles y Kubrick sí estuvo presente en la mayor parte del proceso de edición, retomando la teoría de que se revelaban aún más datos inéditos sobre sociedades secretas en este material eliminado. Stanley Kubrick padecía de trastorno obsesivo-compulsivo. De acuerdo con el sitio Medline Plus, este consiste en presentar pensamientos, obsesiones, rituales, compulsiones una y otra vez. Estos interfieren con su vida, pero quien lo padece no puede controlarlos ni detenerlos. Las personas con TOC pueden tener síntomas de obsesiones, compulsiones o ambos. Las obsesiones son pensamientos, impulsos o imágenes mentales que se repiten y causan ansiedad.
pueden involucrar cosas como miedo a los gérmenes o la contaminación, miedo a perder o extraviar algo, pensamientos prohibidos no deseados que involucran sexo o religión, pensamientos agresivos hacia ti u otros. Necesitan que algunas cosas estén alineadas de forma exacta o dispuestas de una manera particular y precisa. Las compulsiones son comportamientos que se sienten que deben hacer una y otra vez para tratar de reducir su ansiedad o detener los pensamientos obsesivos. Algunas compulsiones incluyen limpieza y o lavado de manos excesivo, verificar repetidamente cosas, como si la puerta está cerrada o el horno apagado, contar compulsivamente, ordenar y organizar las cosas de una manera particular y precisa. Este trastorno explica en gran medida el carácter perfeccionista del cineasta y su afán por repetir tomas infinidad de veces, además de su falta de empatía con algunos colaboradores. Hay más ejemplos, como el récord Guinness mencionado en la parte 1, las 127 tomas de una escena del Resplandor, y esa vez en la que él mismo tecleó la famosa frase en la misma película, en la escena de la máquina de escribir. Se dice que paralizó la producción por 5 días hasta que terminó. Kubrick realizó esta ardua tarea porque no le gustaba cómo lo hacían los demás miembros del equipo. El actor R. Lee Ermey interpretó al sargento Hartman en la película Full Metal Jacket del año de 1987. Ermey fue sargento en la vida real y de hecho sí sirvió en la guerra de Vietnam en 1968, además de que también fue sargento instructor de reclutas, al igual que su personaje de la película. Ermey fue contratado para asesorar durante la producción, pero se dice que Kubrick le dio el papel luego de escucharlo gritar obscenidades como el personaje de la película. También le dejó improvisar sus líneas, algo muy poco común para Stanley. Expertos en el análisis cinematográfico aseguran que la filmografía de Kubrick siempre tenía una fotografía impecable, con una composición bastante simétrica y una iluminación sublime acompañada de vanguardia tecnológica de la época. Pero sus detractores, e incluso los mismos que alaban sus proezas técnicas, mencionan que siempre era bastante frío y distante con los temas que maneja en toda su filmografía, pues tenía un enfoque misántropo y desesperanzador. Ahora, con todo lo que sabemos acerca de su trastorno y su alto coeficiente intelectual, podemos intuir por qué su filmografía tiene ese sello distintivo. En 2011, Warner Bros. Halló 17 minutos de metraje inédito de la película en uno de sus almacenes en unas antiguas minas de sal en Kansas. Lamentablemente nunca liberaron dicho material. Se desconocen las razones, pero probablemente querían mantener intacta la versión final de la película. En el año de 1969, la película 2001, Una odisea en el espacio, ganó el Oscar a mejores efectos visuales, y la Academia se le otorgó a Kubrick. Si bien él se encargó del diseño, los artistas Douglas Trumbull y Wally Beavers se encargaron de la supervisión y dirección respectivamente. Gente del gremio cinematográfico comenta que ellos eran los verdaderos merecedores de la estatuilla. Lo curioso es que es el único Oscar que Kubrick ganó en su carrera, y ni siquiera fue asociado a la dirección o la escritura de guión, que era donde mejor se desenvolvía. Pero a pesar de obtener el galardón, ni siquiera se presentó a la ceremonia. En 1960, Stanley Kubrick le escribió una carta al también cineasta Ingmar Bergman. En ella le mostraba su admiración a su trabajo y su contribución al cine. Aquí un párrafo de la carta. Su visión de la vida me ha conmovido profundamente, mucho más profundamente de lo que jamás he sido conmovido por cualquier otra película. Creo que es el mejor cineasta trabajando en el momento. Stanley Kubrick vivió la última parte de su vida en Gran Bretaña, alejado de los reflectores. Un rumor asegura que una de las principales razones por la cual se mudó fue la polémica que generó la película de La Naranja Mecánica. Estrenada en 1971, fue la adaptación de la novela homónima de Anthony Burgess. Relata las aventuras de un delincuente juvenil que se somete a un tratamiento experimental para tratar de salir de prisión. El asesinato de un anciano vagabundo a manos de un joven de 16 años en Beasley y otro crimen en el que los agresores silbaban Singing in the Rain, como el protagonista de la película, comenzaron la polémica. Kubrick recibió cartas anónimas con amenazas de muerte hacia él y su familia. En un punto, el director pidió a Warner que retirara la cinta del Reino Unido. En 1978, los Kubrick se mudaron a Chadwick Bury Manor,
una finca privada de 18 habitaciones en la que el cineasta tenía todas las comodidades para trabajar, incluyendo su propia sala de edición, aunque se cree que la actitud distante y algo ermitaña del neoyorquino influyeron en su decisión. Su libertad con el estudio era tan grande que incluso construyeron un set para simular la ciudad de Nueva York, esto para que no se tuviera que trasladar a Estados Unidos durante la filmación de la película de Ojos Bien Cerrados. The Killing es una película de Kubrick estrenada en 1956, en la que un grupo de ladrones elabora un plan meticuloso para robar un hipódromo. La película de The Dark Knight o El Caballero de la Noche, estrenada en el año 2008, se inspira en este robo, pues al igual que en la cinta de Kubrick, los asaltantes usan máscaras de payaso en un elaborado asalto a un banco de la mafia. En otras ocasiones, el director Christopher Nolan ha citado a Kubrick como una de sus influencias, hecho que se vuelve más notorio en la película de Interestelar en el año 2014, que está inspirada en 2001, Una Odisea en el Espacio. The Exhibition es una muestra internacional de más de 600 piezas ligadas a la filmografía de Stanley Kubrick. El material audiovisual incluye fotografías, utilería, cámaras, maquetas, objetivos, guiones, ilustraciones, storyboards, cartas, vestuario, claquetas y demás. A través de dicho material se desglosan las distintas temáticas que están presentes a lo largo de su filmografía. Se estuvo presentando en diversos centros artísticos alrededor del mundo, y aquí en México la exposición tuvo lugar en la Cineteca Nacional. Se trata de la película más ambiciosa de Kubrick y una de las más grandes jamás realizadas. La historia se iba a centrar en la vida del estratega militar Napoleón Bonaparte, sus conquistas, derrotas y sus romances. Se dice que Kubrick realizó un extenso trabajo de preproducción a tal grado de que su equipo llegó a tener registro de todo lo que hizo Napoleón cada día de su vida. Lamentablemente el filme era demasiado costoso y grande para la época. Eventualmente el trabajo sirvió para la producción de la película de Barry Lyndon, considerada una obra maestra por la puesta en escena, vestuarios y la fotografía. Lunatic at Large es de igual forma uno de los proyectos que el cineasta no pudo completar. Escrita junto con el director y guionista Jim Thompson, este film menor está ambientada en la década de los 50. La trama está centrada en la relación entre un trabajador de feria y una mesera. El proyecto estaba en etapas tempranas de desarrollo y al parecer solo se había escrito un tratamiento de guión de unas 70 páginas. Kubrick abandonó la idea cuando fue seleccionado para dirigir la película de Espartaco. Dicha película iba a ser dirigida por Anthony Mann, pero este abandonó la producción y Stanley Kubrick tomó su lugar, pues se trataba de una gran producción de Hollywood y una de sus primeras oportunidades para mostrar su talento. Aunque de igual forma tuvo roces con el protagonista Kirk Douglas, y al finalizar Kubrick se quejó del poco control creativo que le brindaba la producción. A partir de este momento, el cineasta se planteó obtener el mayor control posible sobre cada uno de sus filmes. Ardiente Secreto es una novela austriaca publicada en el año de 1911. Narra la historia de un hombre quien entabla una amistad con un niño solo para poder aprovecharse de su madre. La novela explora la teoría freudiana del apego, haciendo alusión al complejo de Edipo cuando el niño empieza a tener celos de la relación que tiene el protagonista con su madre. En 1933 se estrenó una película basada en la novela dirigida por Robert Sion Mack. Fue alrededor del año de 1956 que Stanley Kubrick intentó adaptar nuevamente la historia a la pantalla grande, pero el estudio rechazó su idea. Stanley Kubrick estuvo a punto de adaptar la historia de Mentiras en tiempos de guerra, basada en la novela de Louis Begley. El libro semi-autobiográfico nos traslada a la Polonia ocupada por los nazis. Aquí una mujer y su sobrino tratan de ocultarse de las SS al obtener documentos falsos para asumir identidades católicas. Como es costumbre, el director neoyorquino estuvo trabajando arduamente en el desarrollo y la preproducción del filme, pero todo se canceló al coincidir con el estreno de otro filme del Holocausto, La lista de Schindler, del director Steven Spielberg.
2010, en el año en el que hicimos contacto, es la secuela de 2001, Una odisea en el espacio. Fue escrita, producida y dirigida por Peter Hyams. Esta vez, Kubrick no tuvo nada que ver con la producción. La historia está ambientada 9 años después de la primera película. En esta ocasión, una tripulación se camina en una misión para descubrir qué fue lo que pasó con la nave Discovery y averiguar lo que aconteció detrás de la desaparición del astronauta David Bowman. La película obtuvo buenas ganancias en taquilla e incluso resultó nominada a 5 premios Óscares en categorías técnicas. Pero en un principio no fue muy bien recibida por la crítica y hasta el día de hoy su propia existencia no es muy bien conocida en las comunidades cinéfilas. Pues es que es imposible no compararla con la primera película, que es considerada un clásico de culto e incluso una obra maestra de la ciencia ficción, parodiada y referenciada en numerosas ocasiones a lo largo de los años. En el año de 1980, Stanley Kubrick estrenó su adaptación de la novela del Resplandor de Stephen King, que se convirtió en un clásico de culto, aunque no fue muy bien favorecida por varios sectores de la crítica y por el autor de la novela. Tuvieron que pasar casi 40 años para que Warner Bros. Estrenara la secuela titulada Doctor Sueño. Mike Flanagan fue el encargado de llevar esta continuación a la pantalla grande. Dejando a un lado las comparaciones, la cinta trata de hacer algo diferente, pero al mismo tiempo hace un homenaje a la película de Kubrick. En esta ocasión, Danny Torrance conoce a una niña con el poder del resplandor y debe de protegerla de un grupo que desea hacer uso de sus habilidades. Poco después se ve forzado a regresar al Hotel Overlook para hacerle frente a sus traumas y a los fantasmas del pasado. La llamada mirada de Kubrick es un término que se popularizó en Internet en años recientes. Catalogada como método de composición cinematográfica, donde un personaje mira en dirección a la cámara inclinando hacia adelante para transmitir a la audiencia que el personaje en cuestión está en el punto más alto de su trastorno mental. Es más mame que otra cosa. Un reportaje indica que Nicole Kidman recibió una llamada el 6 de marzo de 1999 por parte de Stanley Kubrick, un día antes de su muerte. El cineasta sonaba alterado. De lo que se sabe acerca de la llamada es que aparentemente Stanley le advirtió a Kidman que las mismas personas que supuestamente lo estaban persiguiendo irían tras de ella. Esto lo reveló en una entrevista con el periódico National Enquirer, aunque la fuente no es tan confiable, pues el tabloide es conocido por sus polémicos encabezados y sus reportajes con toques de amarillismo. Lo más probable es que Kubrick estaba sufriendo un agudo caso de demencia, aunque también existe la posibilidad de que en verdad se había enterado de algo grande, y este secreto se lo llevó a la tumba. Aunque la tercera opción es la más sencilla de todas, su trastorno se agudizó en los últimos años de su vida, y esto le hizo tener aún más pensamientos irracionales. Para reforzar esta teoría se dice que el neoyorquino se mudó a Inglaterra, supuestamente, para estar más alejado del control de las altas esferas del poder, donde permanecía recluido lejos de los reflectores. Hace poco se gestó una teoría conspiranoica en internet acerca del supuesto secreto que Kubrick se llevó a la tumba, pues aparentemente el virus de SARS-CoV-19 fue elaborado en un laboratorio con el fin de alterar el sistema financiero actual y beneficiar a los selectos grupos del sector salud, entre estos a las farmacéuticas como Pfizer o Johnson & Johnson, que después llevaría una vacuna al mercado que será adquirida por los gobiernos de los países a un precio elevado. Aunque esto suene muy loco y aparentemente no tenga nada que ver con Kubrick, se dice en foros de internet que Stanley sabía esto más de 20 años antes de que iniciara la pandemia, cuando apenas estaba creando el virus perfecto que azotaría a la humanidad con la peste más grande de los últimos tiempos. Como supuesta prueba está la llamada anterior con Nicole Kidman, que de acuerdo con el testimonio de la actriz, el director recitó la siguiente frase: "Nos van a envenenar a todos tan rápidamente que no nos dará tiempo ni de estornudar". Obviamente se requiere de mucha imaginación para hacer todas estas teorías,